buenas noches. Hace una semana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva comisión dentro del Ejecutivo Federal para analizar la reforma electoral y hacer un diagnóstico de la situación actual de cómo se encuentra el sistema electoral. ¿Cómo se encuentra el sistema electoral? Pues es una pregunta importante, sobre todo a la luz de lo ocurrido en días pasados en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente calificó y validó la última elección que realizó el Instituto Nacional Electoral, que fue la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, todos ellos del Poder Judicial Federal. Es un tema que vamos a estar analizando desde luego a lo largo de este año, porque todo esto se presentará. La reforma parece, se ha anunciado que la pretende hacer el partido gobernante Morena en el periodo ordinario de sesiones que comenzará en febrero del 2026. Pero ha habido muchos pronunciamientos, un desplegado de personajes políticos, intelectuales y periodistas que también dicen que hay que empezar este diálogo con 6 principios fundamentales. En fin, son muchos los temas relacionados con las reglas del juego para llegar al poder. Lo que está en juego es la democracia mexicana y vamos a empezar a debatir este tema con los colaboradores de la Mesa de los Lunes. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Magaloni, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez, buenas noches. Leo, buenas noches. Y Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Leo. Y déjenme empezar con esto que mencionaba, la calificación y validación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, de la elección de jueces, magistrados y ministros. Porque se dice, Ana, pues que lo que va a tratar de hacer Morena es de quedarse, de capturar al árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Pues yo creo que ya lo capturaron. O sea, ya no es lo van a tratar de capturar, es que ya ocurre. Y quisiera tu comentario porque lo que yo vi en esta calificación de la elección fue ya a 3 jueces de 5, 3 jueces que son los que validaron, sin ningún pudor, sin ningún atrevimiento a argumentar, con unos, en fin, grosera y vergonzosamente, pues aprobando cosas prácticas como lo de los acordeones. Sí, yo creo que me gusta mucho cómo lo pones, Leo. Me gusta mucho la idea. Estamos discutiendo las reglas electorales y lo primero que necesitamos son árbitros creíbles que las van a aplicar. Sí. Es muy difícil organizar un sistema político si los actores no están sometidos a árbitros creíbles para ellos, creíbles. O sea, que lo que vayan a hacer a la hora de dirimir las disputas políticas que son apasionadas, que son complejas, necesitamos ahí sentados, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, árbitros que sean creíbles para todo. Y lo que ha llegado a pasar en el Tribunal Electoral, yo entiendo, o sea, no crean que siempre han sido perfectos y las presiones y la corrupción. Yo no estoy hablando que teníamos los árbitros perfectos de nada. Pero esto que está pasando con el Tribunal Electoral nunca había pasado en este nivel de descaro. Es un descaro. O sea, es un bloque de 3, la magistrada presidenta y 2 magistrados, Soto, Fuentes y de la Mata, que no hay asunto delicado para Morena, que no le den la razón desde hace rato. Pero lo que pasa es que cada vez empiezan a ser como más burdas las sesiones. Burdos. Porque ya para argumentar que los acordeones eran una suposición y que no habían tenido efecto en el resultado, o sea, de verdad ya es estar, o sea, fuera de toda racionalidad y sentido común. Deja tu derecho, eso es como sentido común, lo que ya sabemos. Pero a mí lo que más me preocupa es que de aquí en adelante, ¿quién arbitra? Porque la reforma electoral y esta reforma del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial ya garantizó que por muchísimos años vamos a tener ese estilo de tribunal.
Eso es lo que ya Sí, garantiza. porque van a entrar dos nuevos Que ya sabemos. elegidos en esta elección judicial. Uno, y además, o sea, ya Pues ahora sabemos. la mayoría de 3 se va a ampliar a 5 de 7, digamos. No hay nadie que haya llegado que no haya sido puesto en la elección judicial por consenso de las cúpulas. Y No. eso lo sabemos, y eso lo sabemos por los acordeones, digamos. Sí. El problema es que cuando tratas de árbitros que ya no son creíbles, ¿quién pacifica el conflicto? Porque a mí no me digan que lo que hizo el Tribunal Electoral al validar la elección fue darle legitimidad jurídica a la elección. Eso ya nadie se lo vamos a creer. Porque no estás frente a un árbitro imparcial y no estás frente a alguien que esté razonando como árbitro imparcial. Entonces yo creo que este es uno. Y respecto a la reforma electoral coincido que falta mucho, y lo que más me llama la atención es que haya puesto Claudia Sheinbaum el tema. O sea, porque en este momento tenemos a la presidenta con unas presiones enormes con relación a la relación bilateral, con materia de seguridad, en materia de pleitos internos. Todo mundo habla que el pleito interno en Morena está brutal, no lo conocemos, pero todo el mundo lo dice, y en ese momento va la reforma electoral. Entonces yo creo que hay algo de esta reforma electoral que le sirve a Claudia en el momento, y que se están peleando adentro de una manera brutal, pero como no conocemos los pleitos, no vamos a saber, pero que la reforma electoral y el proceso de discusión, en mi opinión, no tiene que ver con el PRI y el PAN, tiene que ver con los morenistas y lo que está pasando con los otros dos partidos chicos, porque si fuera por el PRI y el PAN, como lo declaró Noroña hace poco, dice Noroña, yo pienso que van a desaparecer. Hay que ponerle atención a MC, que está creciendo lentamente, pero yo les aseguro que la oposición va a nacer de Morena. Tiene hoy una entrevista espectacular en La Razón, y yo creo que hay algo de la reforma electoral que tiene que ver con la distribución del poder y cómo accesas y quién tiene derecho a qué, que está metido en ese pleito brutal entre ellos, que no lo conocemos y no sabemos bien de qué se trata, pero no me hace sentido en términos del PRI y el PAN. ¿Cuál es la preocupación? Chucho, no quiero soltar el tema del tribunal, porque sí, del tribunal electoral. Yo creo que es muy importante. Me parece que tuvimos avisos muy claros de las autoridades electorales en los últimos días de qué es lo que viene con los nuevos arbitrajes. Y coincido contigo, lo que tenemos es una serie de funcionarios electorales que han perdido incluso el recato de pretender una argumentación desde la imparcialidad, desde la defensa de la ley. Y lo que tenemos en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral, es a autoridades que actúan como abogados defensores del régimen. Eso fue lo que escuchamos nosotros en las audiencias públicas, en donde lo que se dice incluso, Ana Laura, no es que se desconocieran los acordeones, se reconoce que existieron, pero dice, bueno, es que no tenemos el papel firmado en donde un partido político se hace responsable. No sabemos de dónde salieron. No tenemos nosotros la fotocopia en donde está explícitamente asumida esa responsabilidad de fabricar. Es una cosa absurda. Lo mismo pasó en el Instituto Nacional Electoral, que después de 5 años dice que no hay ninguna sanción para la entrega de recursos al hermano del expresidente López Obrador. A Pío López Obrador. Que tenemos no solamente la grabación del momento en donde se entregan esos recursos, sino la confesión del expresidente López Obrador que dice, en efecto, esto se recibió, pero como fue para la causa tan noble de apoyar al movimiento, pues esto está por encima, esa aportación patriótica, está por encima de esas tonterías que son las leyes. Entonces, yo creo que sí tenemos nosotros un aviso de la pérdida del sentido del arbitraje, de la búsqueda inclusive de la apariencia de neutralidad. Aquí hay una captura que se presume ostentosamente. Nosotros desde el Tribunal Electoral estamos aportándole razón jurídica al atropello si es que viene de
el régimen. Yo siempre me ha chocado, Javier, la comparación de México con Venezuela. Siempre me parece que no es una buena comparación. Pero esta elección que vimos judicial, sí me parece que es la primera elección tipo Venezuela que hay en México. Porque lo que vimos en Venezuela hace unos meses, en donde ganó la oposición y hay todos los elementos para eso, y ver al tribunal de allá diciendo no, que No pasó ganó, nada, claro. no pasó aquí, no pasó nada, al revés, aquí ganó el Eso es grupo rudísimo, gobernante. rudísimo. Es la primera elección venezolana que tenemos, porque con estas autoridades, son autoridades tipo Venezuela, perdón que lo diga así, son autoridades, son árbitros comprados por el régimen, Javier. No voy a entrar al tema de si México es Venezuela o no. No, yo tampoco, pero creo que, No, nada o más. sea, a mí me recuerda esa elección. Sí. Ok. Otro día sí que entramos al tema. No le quiere entrar a la provocación. No. Pero estoy de acuerdo con buena parte de lo dicho. Lo único que yo añadiría es que sí vimos algunos dar muy buenos argumentos en contra. Y qué bueno que los dieron. Sí, Reyes Rodríguez. No, Sí. y lo mismo en el INE otra vez. Es Sí. decir, había una mayoría, ganó la mayoría, pero había una minoría que dio argumentos, Todavía. que presentó evidencia, Es que todavía. esa es la etcétera. que se está yendo. De acuerdo, Todavía, de acuerdo, sí. pero la escuchamos. Sí. Esa es Podrá una uno- diferencia enorme. Tienes Podrá razón. uno Esa estar es de una acuerdo. diferencia con Venezuela. Ahí está, ahí te la No, pero es una compro. diferencia enorme en sí. Sí, No quiero- sí, no te la quiero- compro. te No, la no, compro, no, pero no bueno. estoy Sí. Porque presentando- no, es que allá es consenso de todas las autoridades. Pero no estoy diciendo esto en referencia a Venezuela, nada más felicitando a las personas que dieron una postura Muy bien. sofisticada, argumentada, esté uno de acuerdo o no con ellos, dieron argumentos sólidos, evidencia, etcétera, etcétera, y bien por ellos. Creo que yo le echaría parte de la culpa, porque aquí parecería que la culpa es del tribunal electoral. Yo quisiera echarle algo de la culpa a Morena y al gobierno, de que diseñaron algo que era imposible que saliera bien. Sí. O sea, hubiera sido el resultado que hubiera sido, iba a ser un problemón para el INE calificar y luego para el Tienes tribunal razón. calificar. Es decir, diseñaron una elección en el que era imposible votar sin acordeón y luego diseñaron unas reglas que hacía ilegal el único tipo de acordeón que iba a funcionar en la elección. Yo no Entonces, estoy bueno, a ver, pero yo no estoy de acuerdo, te voy a decir, porque yo creo que diseñaron la elección para quedarse con el Poder Judicial. No, Leo, claro, pero había muchas Bueno. posibles maneras de hacer eso. Escogieron una profundamente disfuncional para ellos. Olvídate de la democracia. No, si ellos querían quedarse con el Poder Judicial, se podían haber quedado del Poder Judicial de una cierta manera que no hubieran metido ni al INE ni al tribunal en estos gigantescos problemas y a ellos mismos. Y hacia adelante yo sí creo que deberían de pensar en posibles ajustes. Ya les va mi solución desde la perspectiva de Morena y del gobierno, no de la democracia liberal. No. Creo que es lo que yo haría. ¿Qué ajuste yo haría? Uno, mejorar mucho los filtros de quién puede participar y después, tómbola. Eso arreglaría la mayoría de los problemas para Morena. El enorme costo. El problema de los acordeones. Que ya no hubiera elección, entonces dice. No, por tómbola. Claro que le daría legitimidad democrática. Hay quien argumentaría que todavía una mayor legitimidad, la tómbola es mucho más democrática que este tipo de elecciones. Resolvería el problema de los acordeones, resolvería el problema del enorme costo. Pero mi punto es que ya no habría elección de jueces. Leo, sí es no, una no, o sea, no habría jornada distintas- electoral. no hay voto popular. No hay voto popular. No, pero es profundamente esa es una- democrático. Bueno, Sí, puede sí, ser, pero no hay esa voto tómbola popular. para las candidaturas o No. para la designación. No para la designación. Es decir, Está hay diciendo, un entonces, sí. filtro, No, pues a el Morena filtro no le tiene va a que gustar mejorar. eso. No, pues no. A Morena Entran los no le va a nombres que gustar entran eso. a esa tómbola. No, porque Y yo creo que, entonces déjame ya- acabar, porfa. Yo creo que sería algo mucho más atractivo para la oposición. Además, si yo oposición Claro, tengo que escoger, claro, yo totalmente. escogería este sistema. Yo creo que en fin, por donde lo veas, el financiamiento ilícito, que fue otro problema de... O sea, si uno hace la lista de los problemas que le restan legitimidad, el acordeón, dinero ilegítimo, etcétera, 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 eliminas todos esos problemas haciendo este ajuste, Sí. y sería un ajuste que aún así daría, yo creo que legitimidad democrática y también
Y creo que el pero te lo va a poner Blanca. Pero si se hace este sistema... Pero si se hace eso, ¿qué? entonces los que quedan ya como magistrados, jueces y demás, pues le deben lealtad a la tómbola. Exacto. Y esto no le gusta a Morena, creo Claro. yo, como no le gustaría a ningún partido que busca pues tener El control. ascendencia, déjenme ponerlo así, sobre el Poder Judicial nuevo. Pero déjame regresar, creo que efectivamente la posición de dos magistrados en particular, Sí. de Reyes Rodríguez. Rodríguez y de Yanino. Yanino Talore, fueron excepcionales, especialmente, digamos, toda la argumentación y la Sí, documentación sí, que sí. presentó el magistrado Reyes Rodríguez del Tribunal Electoral Federal en la Sala Superior, donde se estaba discutiendo específicamente la validez definitiva de la elección solamente a la Corte, a la Suprema Corte. Sí, es correcto. Bueno, solamente, Sí. digamos, Bueno. es importantísimo, pero Sí. no, porque todavía queda hasta el 28 para Tienes todos razón. los recursos de impugnación. Creo que efectivamente eso marca una diferencia frente a cortes como la venezolana o otras que ya ni siquiera tienen, digamos, alguna voz disidente con capacidad para presentar buen punto. este tipo de evidencias, de pruebas, de argumentación. Segundo, Hacia que allá ya, vamos, que ya se ha dicho aquí, pero Totalmente. quiero de nuevo subrayarlo. Creo que, aunque hace falta, lo comentábamos hace rato antes del programa, todavía un buen estudio sobre el Poder Judicial en el prismo clásico, me atrevería a decir, con lo que conozco, que nunca ni siquiera en el prismo clásico se atrevieron a algo así. El cuidado de las formas, aunque fueran puras apariencias, como bien lo decía Chucho, perdón, Jesús, pues la verdad es que aquí sí ya fue una cosa tan descarada y tan grosera. Yo, que frente a un proyecto de sentencia de anulación de la elección de los ministros de la Corte, los 9, donde había cajas de acordeones impresos, múltiples pruebas digitales, Sí, una no. argumentación estadística impecable que Impecable. básicamente mostraba que de las millones de combinaciones que eran posibles, dado el número de candidatos que había para esas 9 posiciones, etcétera, era absolutamente igual a cero la probabilidad estadística de que terminaran triunfando estos 9 en particular. Y todo eso descartado con frases del siguiente tamaño, por el lado de la mayoría, Qué tipo bueno. una trama paranoica. No es una propuesta técnica y jurídica, es una trama paranoica. Otra cosa que dijeron, Ese es de la que mata. esto sí le quiero pedir a la jurisconsulta aquí presente, Ana Laura Magaloni, nos pueda explicar, cuando el magistrado Fuentes Barrera advirtió, cito, cuando se trata de anular la voluntad ciudadana, no basta la estadística, se exige la verdad jurídica, cierro comillas. ¿Podría usted, doctora A ver, Magaloni, ¿qué? explicarnos en qué consistiría la verdad jurídica ¿En en qué este consiste caso? la verdad jurídica? La verdad jurídica es la que determinan los tribunales, Gams. Ah, Pues sí. O sea, ok. aquí O sea, mandamos yo- nosotros. Exacto. Mando yo. Cállense la Ah, boca. ya. Eso Aquí, es en exacto, buen la verdad mexicano, jurídica en buen se voa. español. Soy Nada más. yo. Ya tradujimos al magistrado Fuentes Barrera, Es que increíble. quien junto con la presidenta y con otro integrante de esa corte, de la Sala Superior, validaron la elección de la Suprema Corte de Justicia, y nos trae esto, pues, malas noticias. En cuanto al fondo, más allá de la forma ya aquí comentada, de que ahora sí ya las pruebas y los argumentos no importan nada. Nada. Y además se pueden descartar con cosas como esta. Oiga, pero es que yo traigo un saco de cuadritos. No lo trae. ¿Por qué no? Porque la verdad jurídica es otra. ¿Y esa quién la determina? Pues yo. Ah, muy bien. Ok. En el fondo, la nueva Corte, me salgo un poquito del electoral, pero es como el No, máximo está árbitro bien. de todo. ¿Sí? La nueva Corte nace con manchas en su legitimidad de origen. Esa que le quiso dar el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una legitimidad democrática frente, digamos, a la tecnocrática de antes, ¿sí? Pues nace con manchas de origen y apunta, o al menos permite generarse dudas y preguntas sobre qué tanto las y los máximos juzgadores del país en la Suprema Corte, esas nuevas personas, serán creíbles como árbitros imparciales para como lo que dice Ana Laura, nada más llevado a la Suprema Corte. Y finalmente, la institución responsable de última instancia en los temas electorales se manifestó hoy claramente como absolutamente no creíble como árbitro para
estos temas. Yo agregaría que esa mancha no tiene que ver exclusivamente con la jornada electoral. No. Tiene que ver con la fabricación de una mayoría calificada, que me parece que es evidentemente una supermayoría espuria. Tiene que ver con la constatable compra de un voto. Se compró abiertamente, a la luz de todo el país, un voto de un senador que se fue en apoyo de la reforma constitucional a cambio de Yunes, para los que se les olvide su apellido, Yunes. Todo el proceso de la reforma constitucional es una serie de manchas. No solamente lo que pasó en la jornada electoral con los acordeones, sino que ahí es donde estamos viendo, en donde hay un nuevo régimen político, en donde estas cosas son y serán asunto cotidiano. Bueno, y agrega el voto de Pérez Dayán en la Suprema Corte que se acaba de ir, que también es fundamental para entender qué es lo que pasa. Ese ¿No? elemento ¿Y qué va a pasar con Pérez esa cadena? Se habla mucho de que va a haber premio para Se va a Pérez Barcelona, Dayán. creo, ¿no? Pues sí, Es bonito se dice, Barcelona. ¿no? Es muy Pero lindo bueno, Barcelona. a ver, y lo interesante de lo que dice Blanca es que ya avisaron, o sea, por ejemplo, la esposa de López Obrador ya dijo, pues, pero ahí viene la nueva corte, y ahí nos vemos, como ya dando una instrucción de que ahora nosotros vamos a tener la corte. La propia presidenta, en un diferendo que tienen con un grupo empresarial, también dijo, bueno, pues, pero ahí viene la nueva corte, ¿no? Entonces, ahí viene la nueva corte. No, yo sí creo que este nuevo régimen es un régimen en donde cuenta más la política, menos la ley. Sí, Que estamos totalmente. moviéndonos, por eso se parece al régimen hegemónico anterior, pero este es distinto, digamos. Pero cuando tú decías, Blanca, que justamente lo que le pasó al derecho en la época hegemónica, lo conozco por el penal, por haber estudiado cómo justificaban la incomunicación en agencias del Ministerio Público, la tortura, la no sé qué, en los años 60. Y era parecido a esto, o sea, eran argumentos como, si bien el detenido demuestra tener golpes, lo cierto es que no demuestra que se los infligió el Ministerio Público. O sea, era una cosa espectacular. Así, en ese lugar donde uno puede manifestar la verdad y decir lo que quiere, no es creíble que le sacaron la confesión bajo coacción. Entonces, cuando yo oí eso, me recordaba eso y me recuerda la sensación de indefensión frente a la ley. O sea, la ley se va diluyendo en una bola de argumentos leguleyos que nadie entendemos. Todos los que hayamos leído averiguaciones previas, cosas, sabemos de qué venimos. ¿Y de qué venimos? De que la ley se desvanece porque hay un árbitro que ya recibió instrucciones. Y a mí eso es lo que me parece más delicado, porque yo creo que la corte que llega, ya no las anticipamos todos. O sea, es una corte que llega por haber estado en el acordeón. Sí. De ahí viene la legitimidad, que eso es muy importante. ¿Quién te dio el cargo musical? Sí. Y con otra preparación y otro perfil. Ese ya no es ese árbitro al que algún día aspiramos. O sea, esa es otra cosa. Y yo creo que la sala de tribunal, pues ahí están los dos sustitutos igualitos. Vienen igualitos. De una tómbola y de una... Lo que va a ir pasando es que ese Poder Judicial, que todos decíamos que funciona mal, que no sé qué, se va a ir haciendo más parecido a lo que estamos viendo. Sí, a claro. Estos argumentos leguleyos de que ya nada es racional. Y eso es cuando la ley pierde ya vigencia y lo que gana es la política. Y lo que gana es la racionalidad política. Pero lo interesante, y regresando a la reforma electoral, Chucho, es que van a cambiar la ley. Yo creo que... Perdón. Es que le tocaba... Bueno, no sé. ¿Sí? Yo creo que a Javier. Perdón, Javier. Entonces, sí. Y yo quiero seguir en el tema bueno, pues entonces llégale, adelante, perdón. Escuchando su descripción, desde mi punto de vista, este Poder Judicial, este Tribunal Electoral, no le sirve tanto a Morena. Totalmente. Exacto. Totalmente. Entonces, por eso... Entonces tú me dices, lo que querían era tomar control. Sí, hay muchas maneras de lograr eso. Unas que le dejan un árbitro más creíble, dejan un árbitro poquito más legítimo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que le convenía a Morena y al gobierno, y sobre todo al gobierno, sobre todo a la presidenta, era, en efecto, darle más peso a la política que a la ley,
sin quitarle todo relevancia a la ley. Darle un poquito más peso a la mayoría sin quitarle relevancia a la ley, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que la tómbola sí es un buen mecanismo para que ellos mantengan el suficiente control. ¿Tú crees que mantienes control? ¿Con eso contendrás? Sí. ¿Con la tómbola bueno, controlas? porque tienes quién va a poner los candidatos en la tómbola. Los tres poderes. Van a mejorar los filtros. Yo parto de la premisa que tendrían que mejorar de manera significativa los filtros, ¿sí? Eso es lo que lo hace atractivo para la oposición. Pero si tú controlas a 2 de los 3 poderes, van a salir más de los tuyos que los de ellos. Y eso te sigue dando el suficiente control. Ahora, si quieres controlar la coma, el pie de página, entonces ya... Tu argumento es que al final este sistema donde se agandallan, vamos a poner en el mexicanísimo verbo de agandallar, que se agandallan todo, eso no les sirve políticamente porque no les da legitimidad a la hora de que ganen y ganen de una manera descarada. No solo eso, Leo. En el largo plazo, ese es uno de los muchos argumentos. Otro problema que tiene en particular el gobierno, sobre todo la presidenta, es que este sistema no da el nivel de certidumbre que necesitan los inversionistas, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes hacer la lista de los costos de hacer mal esta reforma y dices, híjole, igual sí requiere un ajuste donde vamos a tener buena parte del control, pero con un poquito más de certeza, con un poquito más de legitimidad, etcétera, etcétera. Me queda claro que este es un arreglo desde la perspectiva de Morena. Quien piensa que todo está mal, pues todo está mal y lo rechazaría, ¿no? A ver, pero yo creo que el mensaje no es simplemente la ilegalidad, una ilegalidad que triunfa, sino la ostentación de la ilegalidad. Eso. Porque la ostentación de la ilegalidad es lo que intimida. ¿Qué mensaje se proyecta cuando todo este expediente de argumentos, de pruebas, se tira a la basura con la lógica de que la ley es lo que nosotros decimos que es la ley jurídica. y manda digas aquí? lo que quieras? Claro. La verdad jurídica es nuestra propiedad. Yo creo que ese es el mensaje de esta semana reciente. ¿Les conviene ese mensaje? Yo creo que es el mensaje que ha tratado de proyectar la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tuvo todo el espacio para moderar de alguna manera la bomba que se le entregó al comienzo de su sexenio. Habría tenido el espacio no para echar atrás la reforma, sino para moderar sus efectos, para generar ciertos equilibrios, la imagen de que podría haber ciertas voces de independencia en los tribunales. Y ella, muy abierta y muy públicamente, nos ha anunciado que esas señales de cordura no le interesan, que la cordura puede estar en otro espacio, en la conducción de la relación con los Estados Unidos, pero que en términos políticos su propósito es hacerse de absolutamente todas las canicas sin ninguna pretensión de dar apariencia de pluralidad. Y agrego a lo que acabas de decir, la comisión que va a hacer Pues la ahí reforma está otro electoral mensaje. desde el Ejecutivo, con puras gentes allegadas a Morena y con un presidente de esa comisión, pues que sabemos quién es Pablo Gómez. Sí, ahora, y déjame, antes de pasar ya directamente a reforma electoral, lo que dice Javier de que no les va a funcionar, supone que lo que querían era legitimidad de algún tipo legal, o sea, que le dieran algún tipo de barniz de legalidad a sus decisiones o validez legal a sus decisiones. Yo no estoy de acuerdo en la premisa mayor, en que eso era lo que querían, ¿sí? Mi impresión es que lo que primero querían, y explica, o un elemento muy importante en la búsqueda del sometimiento del Poder Judicial mexicano, que tenía muchas fallas, por cierto, no es que fuera para nada perfecto, fue el caso de Brasil y el uso del Poder Judicial contra Lula en su momento. Creo que eso era algo muy presente en la mente específicamente del expresidente López Obrador, compartido por su círculo más cercano y que tiene pues alguna validez, digamos, validez en el sentido de, bueno, pues sí es algo que pasó eso, ¿verdad? Y ya vemos que ha estado pasando en otros lados. Bueno, digamos, el propio desafuero en México también, ¿no? Que él lo había vivido en carne propia. Entonces, el uso
faccioso político directamente para escabecharte, para ir en contra de políticos pasados, presentes, futuros, etcétera. A mí me parece que esta es el primer resorte que lleva a Andrés Manuel a decir: a este Poder Judicial le vamos a quitar sus dientitos, sus muelitas, sus colmillos, sus manitas, sus uñitas y todo lo demás, porque no lo queremos haciéndonos nada de eso. Segundo, y eso es lo que más se ha hablado y no voy a abundar, no queremos a un Poder Judicial que se oponga a las reformas que el pueblo necesita, quiere y demás. Sí. Esa es la segunda razón. Entonces, y creo que pensar que está interesado el gobierno en esa barniz de, digamos, de legalidad, a mí, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Me gustaría escuchar tus argumentos, pero yo no estoy de acuerdo por las razones ya expuestas. Es más, y ya adelantándome a la parte de reforma electoral en lo que hace a mi primera intervención al respecto, lo que estamos viendo es un poder de tal magnitud, no solamente por el poder que tiene el grupo gobernante, sino por la ausencia de poder del otro lado, ¿sí? Previsible, al menos ahorita en el presente y futuro previsible, ¿sí? Que realmente lo que yo estoy observando es que al grupo en el gobierno no le interesa ni el barniz de legalidad, pero cada vez menos probablemente la legitimidad electoral. Incluso a esto estoy llegando. ¿Sí? Lo que importa es el control interno del partido. Ahí está la política mexicana. Lo externo Ese ya es lo externo es accidental. No importa. Porque lo externo lo vas a tener asegurado de que va a ganar Morena. Exacto, pero... Y va a ganar gacho. Es una buena porque además provocación. Aquí quiero recordar a mi queridísimo Blanca, extraordinario politólogo Giovanni Sartori, que decía con respecto al régimen priista clásico, una cosa que muchas veces se pierde, que me lo hizo notar el extraordinario también Juan Espíndola el otro día. Y me dijo, a ver, acuérdate, en el libro Partidos Políticos, donde habla del sistema de partido hegemónico, dice, Sartori dice explícitamente, no confundir partido de régimen hegemónico con uno que no pueda ganar elecciones. El PRI, y ahora sabemos, por muchos diferentes análisis, los primeros de Juan Molinar, que mostraban que el PRI ganaba elecciones, sin necesidad de hacer trampa. Sí. No necesitaba un sistema para asegurar su triunfo. Entonces, ¿para qué lo necesitaba? A ver, vamos a hacer un breve corte. Está bien. Y tú supongo que tienes mucho que decir en esto. Estamos hablando de la reforma electoral que viene, de lo que pasó en el tribunal. Regresamos en un momento más.